La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas. Un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es patrocinado por el Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario Ignaciano del ITESO. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Aquí estamos en vivo y en directo. Esto es Creencias Religiosas por la exquisita ignorancia.com. Hoy es día miércoles 3 de mayo. Eso entonces el partido ya lo sabemos ni que ya estamos viviendo, pero bueno, no importa, que seguimos súper contentos. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Silvano. Buenas tardes, Paulina. Hola, Darío, Silvano, ¿cómo están? Buenas tardes, Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de la Santa Cruz, dicen algunos. Ah, sí, es verdad. Hoy, bueno, habrá festividades en diferentes áreas de esta ciudad ya que se está construyendo por todas partes, ¿eh? Que no terminan. De hecho, Neida Zúñiga mandó felicitar a varios, pero bueno, no vamos a decir quién. Saludos a Neida por este motivo. Y hoy tenemos una gran invitada que nos acompaña y que de hace rato queríamos que venía al programa. Paulina, ¿nos la puedes presentar, por favor? Sí, claro. Bueno, el día de hoy tenemos a la maestra Claudia Macosay. Ella es teóloga dedicada a la educación y el día de hoy hablará sobre el tema la relación que existe entre lo femenino y la religión y si hay un espacio para lo femenino en lo religioso, en el campo religioso. Muchas gracias por estar aquí, Maco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Excelente. El planteamiento es fuerte y bueno, nos da mucho gusto precisamente tenerte aquí por tus posturas, tu trayectoria, porque te conocemos y más situaciones. Y de entrada en eso, ¿qué onda? Empezamos por la parte eclesiástica para ir yendo más allá. ¿Cómo ves tú en este momento histórico la paridad entre hombre y mujer en la iglesia? Bueno, el planteamiento que yo me propongo para esta reflexión es poder separar la cuestión de la mujer y de lo femenino. Ok. Para empezar, estamos hablando de que la cuestión de lo femenino se distingue del elemento de la mujer porque ha adquirido con el paso del tiempo un poco más de independencia el concepto de femenino y el elemento de la mujer puede estar muchas veces vinculado o muchas veces no. Entonces, el sujeto como mujer en relación con lo femenino no precisamente tienen que depender. En ese sentido, la relación hombre y mujer me parece que en este momento de la iglesia está en un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento y de definición, porque en algunos momentos vemos que en los escenarios eclesiásticos la cuestión de ser mujer no tiene ningún conflicto, pero en algunas otras ocasiones vamos a ver que el liderazgo de la mujer pretende crecer y ahí entonces podemos encontrar algunas dificultades, algunos problemas o incluso situaciones que no están como muy claras, muy expuestas en el escenario eclesial. Ok. Entonces no se trata en principio de un problema sobre la conceptualización, sino un problema de liderazgo, un problema del ejercicio del poder. Me parece que sí. En el asunto del liderazgo de las mujeres tenemos que hablar forzosamente del quehacer de las mujeres y eso le da muchísimo respaldo, muchísima fortaleza y fuerza moral en los escenarios eclesiales. Eso significa en algunos momentos, cuando no se sabe interpretar en la relación hombre y mujer, significa competencia. Y ahora que escuchaba la presentación, que oigo que eres teóloga, ¿cómo ves toda esta cuestión? Bueno, para mí era como un poco
hace años oír que las mujeres fueran teólogas, ¿no? Pero hoy cada vez es más común que oigo que se están formando y en aumento las teólogas, aún dentro de las diversas congregaciones femeninas que existen, ¿no? ¿Por qué crees tú que ahora hay más teólogas? Esa sería la pregunta. ¿Por qué existe esta inquietud entre las mujeres en hacerse teólogas? Bueno, creo que la teología ha tenido por ahí algunas dificultades a lo largo de la historia. En muchos momentos solamente era un saber que se le otorgaba a los varones y a los varones consagrados, en concreto a los sacerdotes. Posteriormente se fue abriendo, se fue permitiendo que accedieran las mujeres, pero las mujeres consagradas. En este momento de la historia podría decir que no solamente los consagrados, independientemente hombres y mujeres, creo que los laicos están dando un paso adentro de las universidades y de corte teológico, y eso me parece muy buena noticia. El por qué, creo que hay muchas motivaciones. Después de pasar por una especie de restricción, el laico hoy se hace muchísimas preguntas y se da cuenta que se las puede responder a partir de la teología. Eso me hace pensar que las motivaciones pueden ser intelectuales, pueden ser búsquedas existenciales, pueden ser incluso búsquedas espirituales. Oye, Claudia, hay una palabra que utilizaste que probablemente nuestro auditor necesite cierta precisión, porque luego aquí en la zona de Tapatilandia se suele confundir. Dijiste las mujeres consagradas, pero en muchos la palabra consagrado evoca a un conjunto de mujeres de un grupo religioso conservador, tipo los legionarios de Cristo, pero creo yo que no te estás refiriendo a ese grupo, sino a... Cuando hablas de consagradas, ¿a qué te referías? Me refiero sobre todo a ese escenario que está compuesto por congregaciones, por órdenes religiosas, y que por mucho tiempo fueron también de las privilegiadas en acceder al conocimiento teológico. Ok, entonces estamos hablando de, bueno, un cambio de paradigma reciente. ¿Paulina, vas a preguntar algo? Sí, bueno, mi pregunta iba en esa línea, excelente. ¿no? Que nos podrías como explicar, Maco, qué es lo que ha hecho en estos últimos años que las mujeres se hayan podido empoderar más, tanto como teólogas y dentro del espacio religioso. Sí, hay una cuestión que es muy importante en la práctica de las mujeres. Su participación dentro de los escenarios eclesiales había sido limitada, se concretaba solamente al servicio. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, podemos hablar de situaciones como el apoyo al sacerdote en cuestiones de orden, de limpieza, de organización como muy inmediata de los elementos vinculados a la liturgia, como por ejemplo conseguir lectores para la misa. Todo este tipo de situaciones que a veces no las vemos, pero que son parte de la vida cotidiana, de la participación de las personas dentro de la vida de la parroquia, vamos concretándolo así. Poco a poco, la necesidad de ir participando cada vez más en el caso de las mujeres, pues se fue notando. Y no solamente hablamos de este círculo de personas que ya comentábamos, que es el de religiosas, monjas, sino de las mujeres que en lo cotidiano están presentes ahí, están siendo parte de la vida de la comunidad. Y me parece que esa participación constante, frecuente, es lo que va empoderando a las mujeres. El hecho de que se puedan permitir en este momento preguntarse cosas relacionadas con Dios y no esperar que precisamente sea el varón el que las conteste, sino tener ellas su propia palabra y generar ellas sus propias respuestas. Entonces, desde tu perspectiva, es más bien por un trabajo de las propias mujeres y no de un cambio de paradigma de los hombres. Me parece que no estoy tan segura que en los hombres haya un cambio de paradigma. No podría asegurarlo como tal. Vamos a un corte. No, cierto, no vamos a ir a un corte. No podría decirlo ni darlo por hecho. Lo que sí sé es que las mujeres cada vez son más activas en las cuestiones prácticas, en el compromiso
cristiano que tienen dentro de los espacios que les corresponden, y que eso empodera. Eso empodera. El hecho de que si el varón cambió su paradigma o no, no podemos estar seguros de eso. Hay una diversificación de las congregaciones y el papel de la mujer dentro, estoy pensando de la Iglesia Católica, lo cual para mí pues posibilita una cuestión para poder elegir en qué y de qué forma actuar dentro de algo que tú crees, y que yo eso lo he considerado como una hipótesis de por qué hay el crecimiento de tantas religiosas, a pesar de las vocaciones, digamos, o las orientaciones educativas que tenemos, como pues todas las carreras, ¿no? Que pueda ser ingeniera, agrónoma, etcétera, pero deciden ser religiosas, ya sea en educación, en salud, en misioneras, etcétera. Pero yo, mi hipótesis es esa, que hay una diversificación muy, muy grande ahora, lo que tú estás hablando, no sé si sea correcto, y por lo tanto este campo de la mujer también es cada vez más amplio, aún en sociedades que parecen muy tradicionales como Guadalajara o Jalisco, ¿no? Y por no decir el occidente. No sé qué piensas tú de mi hipótesis. Según, entiendo que sí, las mujeres dentro de estos espacios pueden tener como mayor libertad para elegir lo que quieren ser, cuestión profesional. Sí, no podría decir que en lo general algunas congregaciones se dan la posibilidad de abrirse a esa elección. Sin embargo, hay muchas que todavía no están en ese canal. Se centran en un estilo, en una forma de ser religioso, de ser religiosa, y me parece que también tendrán como sus razones, ¿no? Sin embargo, esta otra posibilidad que se está viendo, vemos de repente religiosas que son abogadas, religiosas que son arquitectos, es todo este menú de posibilidades que existen dentro de las congregaciones. Habla, creo que, de una apertura necesaria, y no sé qué tanto será exigida por la misma realidad. Sí, que es interesante. Definitivamente el papel de la mujer sí ha cambiado en todo el mundo. Y bueno, sí, reconociendo desde este lado de la barrera, sí ha cambiado más que el papel del hombre. De hecho, se habla ahorita de las grandes crisis por varios aspectos. Pero una pregunta, ¿cuáles son? Bueno, tú te acercas a la teología y de repente empiezas a darte cuenta que hay cambios, y como tú, muchas personas, y no nada más muchas mujeres. Cuando mencionaba la separación entre mujeres y lo femenino, bueno, creo que también otros hombres hemos entendido lo femenino de una manera distinta. ¿Cuáles son las teólogas o algunos teólogos, no sé, o algún ejemplo que para ti fue clave en decir, hay otra manera de hacer teología? Hace como unos 15 años aproximadamente, por ahí tuve la posibilidad de leer Con ojos de mujer de María Teresa Porcil, uruguaya, teóloga. No estoy segura que sea religiosa, me parece que es laica. Cuando abordé el contenido de ese material, realmente no podía concebir una teología que partiera de la experiencia de ser mujer. Tuve que leer y volver a leer y volver a leer, y después de mucho tiempo me quedó claro que hay muchas formas de hacer teología, y una de ellas es partiendo de nuestra propia realidad, de lo que somos, de aquello con lo que nos identificamos. Ser mujer, ser hombre, me parece que no es para la Iglesia Católica, no es ninguna limitante para hablar de Dios, para pensar en Dios, para reflexionar en torno a Dios. El problema es que nosotros a veces no nos atrevemos a hacerlo. El problema es que en algunas ocasiones repetimos el esquema de los varones. Ok, entonces hablando también de relaciones de poder, de situación, y bueno, leerla te permitió, qué interesante, que tuviste que volver a releer. Sí, de hecho creo que ese libro, uno de los libros que me desbarató tal cual, como la estructura de pensamiento relacionada con Dios, que yo venía siguiendo.
Gracias a esa bibliografía, creo que me puedo dar la oportunidad de decir, ¿y qué tal que no sea así, Dios, como me lo han dicho? ¿Y qué tal que sea distinto? A veces hay una serie de caricaturizaciones con respecto a los enfoques femeninos en la teología. Recuerdo un meme que me llegó el día de Navidad, donde me decía, es mujer, es mujer. Pues eso es una cuestión que va contra la historia, por lo menos la historia tal como está en el texto, incluso antes de ser interpretada por los varones teólogos. Ya estaba interpretada por los que lo escribieron, pero no por los teólogos católicos, que todavía no existían. ¿Cuáles serían los matices que un enfoque femenino podría darle a los temas teológicos, a diferencia de la perspectiva de los varones? Los matices, ¿en qué consistirían justamente un acercamiento con ojos femeninos a pensar los temas teológicos? Creo que lo primero, hay teologías desde lo femenino, hay teologías que feministas, vamos diciendo así, y en ese sentido me parece que en este momento la teología realizada por mujeres tendría que tener como primer matiz el saber pararse dentro del dato histórico. Uno, yo no puedo decir que Jesús fue mujer solo porque soy mujer, ¿no? O no puedo asegurar elementos que están en la narrativa bíblica, darles la vuelta a partir de una reflexión que quiero insistir o quiero colocar como apretadamente sobre la mesa, ¿no? Me parece que el primer matiz es saber pararnos en el dato histórico. El segundo es saber dialogar con el magisterio. Tendríamos que decir es saber relacionarnos y comunicarnos con los padres de la iglesia, con los teólogos y teólogas, y eso también nos va a permitir ir parándonos en una situación que nos permita mirar la realidad. Creo que el otro matiz que desde lo femenino no podemos soltar es el contexto. Es el contexto en el que han vivido las mujeres, en el que nos desarrollamos actualmente las mujeres, y desde ese contexto aportar, dar un nuevo dato, dar una nueva noticia. Creo que son los matices que en este momento se me vienen como para poder decir, bueno, cuál es el aporte que tendríamos que tener las mujeres para la teología. Uh-huh. Y quizá eso sería una pregunta desde eso, y lo vuelvo a insistir en el tema, no es porque quiera cambiarlo, sino el aporte de la mujer, más bien vuelvo al aporte de lo femenino. ¿Cuál es el aporte femenino entre el mundo contemporáneo, que estamos ahorita asociados, occidental, porque hay muchos mundos realmente, pero si es que estamos moviendo desde Guadalajara, México, lo que sea, el aporte contemporáneo de lo femenino a la teología, o cuál es el aporte, gran aporte o aportes que tú estás vislumbrando? Uno, creo que ese es innato en las mujeres, es la organización. Las mujeres, por característica propia, natural, automática, somos dadas a la organización. La organización es la inmediata, la organización de nuestras comunidades, la organización en la parroquia. Creo que el tema de la organización es algo que va distinguiendo a las mujeres, que nos ha ido distinguiendo a lo largo de la historia y que hoy por hoy siguen siendo un aporte para la realidad. El segundo es la característica de integración. ¿A qué me refiero con eso? A aquella capacidad que de manera espontánea surge y se da para ir incorporando elementos nuevos a la vida comunitaria. Es decir, las mujeres tenemos la capacidad de agregar al otro, de integrar al otro. Creo que esa característica es también uno de los aportes que va a generar, no solo la mujer en sí mismo, creo que tendríamos que hablar de lo femenino. Uh-huh. Esa es una de las características.
La otra es para la vida de las estructuras religiosas, el sentido. Yo le voy a poner un nombre, si ustedes me lo permiten, es la espiritualidad. El saber vivir con espíritu la dimensión religiosa en los ambientes en donde nos movemos. Y la cuarta es la práctica del cuidado. No porque no la puedan vivir los varones, me parece que ha sido un elemento que hemos ido generando las mujeres desde los escenarios más pequeños hasta los más complejos. Okay. La práctica del cuidado. Maco, ¿y cuáles serían los retos que tendrían las mujeres para seguir avanzando y empoderándose en el campo religioso? Pues me imagino que son muchísimos en América Latina. En este caso, pues situada aquí en este contexto en el que me toca trabajar a mí y formar parte de esta sociedad, creo que un reto tiene que ver con saber hacer comunidad, saber vivirnos en comunidad. Es salir como de esa individualidad e irnos creyendo comunidad, irnos viviendo en una dinámica comunitaria que permita la relación, que permita el compartir, que permita incluso ir creciendo en la vida cristiana, hablando en concreto de la religión católica cristiana. El segundo reto es no soltar los escenarios en donde ya tengan liderazgo, donde ya tenemos ciertos liderazgos. A partir de la historia que hemos venido haciendo las mujeres, hoy por hoy podemos encontrar a muchas de ellas siendo parte de comunidades eclesiales de base, de grupos que gestan algún elemento importante de las parroquias, pero no solamente en las parroquias, en las organizaciones y en otros espacios de la vida común también hay liderazgo de las mujeres. Me parece que el otro reto es no soltarlos, y no por aferrarnos. No soltarlos significa ir creciendo en ellos e ir implementando, ir integrando aquello que de nosotras puede darle vida a las estructuras, a los escenarios, a las políticas. Un tercer reto creo que es sigue siendo para mí un reto el que las mujeres asistan, tengan la posibilidad de la preparación, de la capacitación. Hay muchas mujeres que desean crecer en ese sentido, y creo que también hay muchísima esperanza en algunos grupos donde vemos mujeres que después de que han crecido sus hijos eligen estudiar la preparatoria, eligen una profesión, y creo que en ese sentido la reflexión que vamos haciendo desde esos grupos puede ir generando ese desarrollo de las mujeres. Es una teología que empodera, por un lado, lo femenino como una parte que aporta, y al mismo tiempo esta cuestión de acoger, de poder estudiar y que abre nuevas posibilidades. Estamos a punto de ir a un corte, me parece, pero te hago una pregunta, y así una pregunta inocente como todas las que me gustan a mí. Porque sí, bueno, al menos una experiencia, quizás no es la única, evidente, pero la mayoría de los grupos de iglesia, de fe, de lo que sea, son mujeres las que están empujando ahí. ¿Por qué el poder sigue siendo masculino? Y nos vamos a un corte y volvemos, estamos en creencias religiosas. No se va. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios que Él no lo
escuchando Creencias Religiosas. Y hemos regresado, aquí estamos en Creencias Religiosas con Claudia Macosay, que le dejamos una pregunta inocente antes de irnos al corte. Ya la reflexionó, ya nos dio latiga, no es cierto, nada que ver el asunto. ¿Cuál es su teoría al respecto? ¿Por qué en una iglesia, instituciones y todo lo que haya, evidentemente una fuerza femenina tan fuerte, sigue siendo el poder de los varones? Me parece muy interesante la pregunta y bueno, mi respuesta es una hipótesis, no es la respuesta. Desde mi opinión me parece que el problema lo seguimos teniendo desde el discurso teológico. La imagen de Dios como varón, que durante siglos hemos venido asumiendo, reflexionando, desayunamos, comemos y cenamos esa imagen, es precisamente la que va generando la idea de una estructura en donde el poder lo tengan los varones. Y muchas veces tener el poder los varones no significa que sean ellos los que están a cargo de la autoridad. Me parece que cuando el pensamiento patriarcal es el que está rigiendo, hay formas de relación en donde los vamos notando, vamos distinguiendo, porque la prioridad es lo masculino, la prioridad es solo lo racional y lo subjetivo puede pasar a segundo plano. El elemento, la jerarquía que nos haga sentir, que nos permita decidir desde el afecto, tiene un segundo lugar en este tipo de estructuras. El mismo hecho de que la estructura se vea como una cuestión piramidal tiene que ver con este pensamiento, con esta reflexión de un Dios que es varón y que goza desde su ser varón, estoy poniendo esto entre comillas, que lo goza, y eso significa entonces que abajo, desde esa estructura piramidal, están las mujeres. Entonces, no tiene que ver mucho a lo mejor con que precisamente estén los varones ocupando los puestos de autoridad, sino con esa manera que tenemos de relacionarnos, aunque también puede ser la otra figura en donde está el varón, y no podemos concebir que en cualquier tipo de estructuras sean las mujeres las que ocupen lugares de liderazgo. Sí, qué interesante que tu hipótesis, gracias por compartirla. Finalmente es importante, una visión que incide en las praxis, y bueno, aquí lo estamos viendo. No, Paulina. Sí, es que bueno, en el receso platicábamos algo muy interesante sobre algunas organizaciones, ¿no?, que han surgido y que están inspiradas en la teología feminista. Y nos ibas a contar sobre eso, Maco. Sí, ahorita trataba de recordar más de una. En este momento yo voy a hablar de una que para mí fue escuela, tengo que decirlo así, ha sido escuela. Está ubicada aquí en Guadalajara, en la parte de el Rancho Nuevo, se llama la colonia. Allí hay un grupo que surgió gracias a la iniciativa de una religiosa con una laica. No hace falta mencionar la congregación, solo quiero decir, ellas sueltan después de un tiempo el liderazgo de ese grupo y lo asumen las mismas mujeres de la colonia. En un primer momento la iniciativa era tener un espacio de escucha entre ellas mismas, escucha para cualquier tipo de problemáticas que se dieran en sus experiencias personales. Poco a poco ha venido creciendo, hoy por hoy tienen más de 18 años ese grupo, se siguen reuniendo, ellas gestan su propio espacio y eso significa organización, eso significa solvencia, eso significa participación y ha significado un poco el desprendimiento de la parroquia. No quiere decir que no estén bien vistas por el sacerdote, es decir, tienen autonomía para ser el grupo que son y de alguna manera intentan el vínculo con la parroquia, pero no precisamente un vínculo que las haga dependientes de él. De eso, fíjate que hay lo que yo creo que he mencionado en otro programa,
que ahí me llama la atención. Cuando yo vivía en Chihuahua hace muchos años, realmente yo estaba en un movimiento, bueno, un grupo de jóvenes que en aquellos tiempos, bueno, ya lo hablé, no, de la biografía, pero nosotros tomábamos opciones o decisiones y le avisábamos al cura y él decía, ok, yo a Guadalajara y me doy cuenta que aquí las decisiones no se tomaban si el cura no las aprobaba. O sea, o algunos era lo que el cura diga. Entonces, ahorita qué interesante que estás mencionando un grupo de creyentes, en este caso de mujeres, que toman acciones y que además se les concede el estatus de vida adulta para hacer eso. O sea, que no es como pidan permiso, se les otorga la confianza y el derecho, que no es cisma, es precisamente madurez. Así es. Creo que el reto no está solamente asociado a las mujeres. El reto de ir integrando una relación en donde lo femenino, independientemente, no nos estamos enfocando a la mujer, donde lo femenino tenga un espacio, el reto es para todos. Significa creer en esta perspectiva. Significa creer que hay una manera diferente de organizarnos. Significa creer en que la subjetividad tiene sabiduría. Significa darnos la palabra de manera comunitaria y organizarnos de manera circular y no vertical. Significa muchísimas cosas, y no solo para la vida de la parroquia, significa me parece que para muchísimas instituciones más. Está el reto presente y me parece que nos toca a todos. Sí, ahorita que te escuchaba pensaba como en organizaciones de indígenas, ¿no? Que, o sea, no existe como un diálogo horizontal, están integrados, todas las decisiones se toman en comunidad y no sé qué tanto están inspirados de manera teórica por la teología feminista, pero bueno, en la vida así se viven, ¿no? Así es. Y Maco, ¿conoces organizaciones o experiencias donde lo femenino esté integrado, pero que en los grupos haya también hombres? Porque sí. esta que nos cuentas son puras mujeres. Sí, esta experiencia que empiezo a tener es realmente nueva. Me está tocando acompañar a un grupo, a una cooperativa de mujeres que nacieron por la iniciativa que tuvo una AC aquí en Guadalajara que se llama Crece. Ellas han venido creciendo, son una cooperativa de producción y a la vez son una escuela, hablando en escuela en términos términos populares. No nos imaginemos una escuela como un sitio, edificio. Educación no formal. Sí, exactamente. Estamos hablando como más bien de una estructura popular en donde las mujeres son líderes de estos procesos de formación en el campo de la medicina natural, por ponerle un nombre, y es así como la hemos venido conociendo. Estas mujeres tienen más de 10 años reuniéndose, han permanecido, han crecido en esa organización y tienen de un año para acá en donde han integrado a varones. Claro, eso supone que ellos están aprendiendo a formar parte de un círculo en donde la mayoría son mujeres. Y me parece que a veces el mito de la integración de estos dos géneros puede llegar a crearnos como cierto conflicto. No hay tanta complejidad. En la cuestión práctica me parece que suceden las cosas, se dan y se dan de una manera muy fluida. Sí, son ejemplos claves que tienen que ver con experiencias y que obviamente nos abren la perspectiva. Tú eres una teóloga dedicada a la educación. ¿De qué manera todo esto que traes, tu formación, cómo lo incides en la educación? ¿Cómo le haces o qué haces? Bueno, la verdad para mí ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje vincular la teología a la educación. Yo trabajo con adolescentes y el trabajo con adolescentes, independientemente del área en la que estés trabajando, te da muchísimos datos de cómo estamos en este momento en la sociedad. Para muchos el adolescente es una etapa compleja, es una etapa difícil. Para mí ha sido una gran riqueza,
porque el trabajo que yo realizo con adolescentes, más que dar clases de religión, es proponer experiencias de vida significativa. Es decir, en donde la vida cristiana tenga sabor y tenga sentido para el adolescente. Es un reto tremendo. Significa soltar el libro de religión. Significa proponer elementos de vida cristiana que le vayan dando, pues eso, orientación, sentido al adolescente en una etapa como la que ya decimos que no es fácil. Mi trabajo se enriquece gracias al adolescente. La teología me parece que no puede estar estática, no puede ser estática. Y a mí el hecho de trabajar con adolescentes me ha permitido mantenerme en movimiento, en una reflexión teológica en movimiento, que dialogue con el sujeto de este momento. Oye, ¿el sujeto de este momento, ya que lo mencionas, es más receptivo a estos cambios? ¿O dónde está? ¿Está peleado? ¿Está abierto? A ver, no hay cámara, si no verían que ya hubo una respuesta, pero estamos en radio. El área en la que yo me he especializado es vida espiritual. Y concretamente vida espiritual dentro del esquema de la vida cristiana. Porque vida espiritual hay muchísimas religiones. Mi área es cómo proponer una vida cristiana que le dé sentido hoy al sujeto. Cuando tú dices si este sujeto es receptivo, la verdad que quisiera decirte que sí, pero lo más palpable que yo toco todos los días es que no. Mi trabajo empieza por ir generando esa recepción, por ir provocando esa recepción, por ir facilitándole al adolescente que tenga la posibilidad de, primero, hacer contacto consigo. De otro modo, no cabe en religiones, no cabe vida significativa, no cabe vida espiritual si el sujeto no empieza por tomar contacto consigo. Y creo que está siendo un reto, sobre todo en este momento de la vida del ser humano, parar el tren de lo cotidiano, está siendo un reto. Y en ese sentido puedo decir que tenemos muchísima tarea, entonces, no solo dentro de la religión cristiana, la hemos de tener en todas las religiones, porque este sujeto es el que todos los días vivimos dentro de una lógica que intervienen las redes sociales, intervienen muchísimos otros factores que nos van disponiendo o no para la vida. Wow. Claudia, hace rato hablabas como de el gran problema está en la imagen que se tiene de Dios construida desde un pensamiento patriarcal. Y también mencionabas que finalmente la espiritualidad está en distintas tradiciones religiosas. Tú te dedicas a la tradición dentro del cristianismo, pero me parece que el pensamiento patriarcal también está en las otras tradiciones religiosas, no solamente en el cristianismo, y entonces es como un remar contracorriente. ¿Cuáles han sido los principales problemas con los que te has encontrado tú en este remar contracorriente con esta propuesta de incorporar un pensamiento distinto para poder empezar a construir otra cosa? Platícanos un poco de ahí de eso. Creo que hay, todos los días constato que tenemos no solo dedicados a la educación, me parece que en la vida cristiana estamos teniendo un problema para diferenciar aquello que es espiritual con aquello que es espiritualismo. Nuestra vida cristiana nos la han enseñado a partir de rituales, y eso es muy bueno, el que aprendamos a través de rituales, pero asignarle al ritual todo el elemento de veracidad como si fuera ese el único, me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Qué significa esto? En lo cotidiano, personas de cualquier tipo de profesión, de cualquier tipo de preparación,
nos basamos en la imagen de un Dios que ya está, que ya es, que no se mueve. Es el Dios que me enseñaron. Que es Padre y que es Padre, y eso lo asocio de inmediato con una figura masculina. Esa concepción, desmontarla es un problema serio, y no es que se trate de desmontar por desmontar, es que significa buscar formas de ir encontrándonos con Dios, que es completamente distinto, que no es siempre el mismo. Entonces, ¿cómo vamos creando esa disposición en el sujeto o en el creyente cuando no quiere moverse de eso, no quiere moverse de sus creencias, cuando es más fácil recurrir a lo mismo y no permitirse experiencias nuevas? Yo creo que juzgar o criticar el rezo por el rezo es muy fácil, lo podría hacer desde este micrófono, pero me parece que necesitamos hablar con muchísimo más tiempo de que a veces el rezo ya no está dando sentido, no le da sentido al sujeto, no le da sentido al creyente, a los adolescentes no les da, por lo menos, y hay que decirlo así. En muchos momentos asiste al ritual o realiza el ritual solamente porque así está establecido, pero no le dice nada, y si no trabajamos por ese sentido, me parece que la vida cristiana tiene un enorme problema, o lo está teniendo ya. Sí, esa parte. Paulina. ¿Cuáles son los signos de esperanza que tú lees, Maco? No solo con los adolescentes, como en general, ¿no? Como para poder seguir avanzando, teniendo una imagen de Dios más madura. Me parece, y con esto voy a regresarme un poco a la pregunta con la que iniciábamos en el programa. La propuesta que yo recibí de Arturo cuando me invitó es si tiene espacio lo femenino en el pensamiento religioso. Yo diría que el sujeto sería lo femenino. Eso significa que tendríamos que preguntarnos qué tanto espacio hay en nosotros para lo religioso, para el pensamiento religioso, para el recurso religioso, para el elemento religioso. Esa pregunta yo la pondría en este momento sobre la mesa, independientemente de la etapa, si son mujeres, si son varones, si son adolescentes, si son jóvenes, si son ancianos. ¿Realmente está el sujeto preocupado? ¿Realmente está el sujeto buscando respuesta en lo religioso? Esa es una de las cosas que yo lanzo como pregunta, y Pau, no es que evada la respuesta, me parece que si nos quedamos con esa pregunta, podemos voltear a ver diferentes escenarios y decir, hay esperanza porque hay muchos espacios, muchos sujetos que nos van hablando, o por lo menos es mi hipótesis, nos van hablando de que efectivamente se sigue buscando respuesta a través del elemento religioso. Y bueno, no es que sea la única forma de respondernos, sin embargo, me parece que tendría que dar respuestas a las preguntas que tiene el sujeto de hoy. Una esperanza para mí está en que haya personas que siguen buscando respuestas. Y segunda esperanza que me surge en este momento por la reflexión que hacemos es que el ser humano se siga preguntando cosas. Que se siga preguntando cosas. 3, el que no estemos conformes con una vida cristiana como la que tenemos. Hablando concretamente de esta religión, el que no estemos conformes es un signo de esperanza, señal de que necesitamos seguir buscando, seguir creando, seguir resignificando esto que le hemos llamado vida cristiana. Pues, me gustaría que volviéramos un poco sobre este trabajo que haces sobre los adolescentes, dado que se plantea como una etapa, qué bueno que tú lo mencionas, que te ha dado mucha riqueza porque se pone como de transición, que los chicos sufren, que esto, lo otro, pero no todos les pasa eso. Entonces, también el concepto adolescencia ha sido creado, ¿sí?
fue construido de una u otra forma, y si ustedes les preguntan a sus abuelos, y si tienen todavía bisabuelos, pues pregúntenle, van a decir que si fui qué, joven o no, eso sí, pero adolescente, eso viene. Bueno, pero esta idea que se tiene hoy de los chicos metidos en los medios, donde el like es un índice de ser, ¿cómo se dice? Aprobado o no, si eres reconocido, etcétera. Ahí, ¿cómo estás tú trabajando con esta cuestión que es tan importante, todos los medios, los medios de redes y todo, con esta experiencia directa que estamos hablando de rituales, por ejemplo, ¿no? Donde el otro es la velocidad y en el otro es la lentitud, por ejemplo. O también la de orar, es una cuestión de lentitud frente a la rapidez. Estas son dos espacios, pero que así lo viven, ¿no? Y ¿cómo pues qué has encontrado? O sea, que nos platicaras un poco más al respecto. Sí, yo creo que lo primero que he tenido que hacer en el trabajo que realizo es quitarme la idea de que se tiene que separar la relación de las redes sociales con el sujeto. Creo que eso es o por lo menos para mí lo ha sido, es una tentación. Yo no puedo separar al chico de su mundo, no lo puedo separar. No creo que por ahí vaya una vida espiritual. Creo que consiste más bien en saberse relacionar y saberse leer a sí mismo en relación con todo con lo que tiene. ¿Con qué me he encontrado? Pues creo que la mayoría nos podemos dar cuenta. Nos encontramos de repente en las redes sociales gente hablándole a Dios, ¿no? Diciéndole: Dios, te pido por mi papá que está, Dios, te pido por... Y yo creo que eso es un elemento que nos habla, nos está dando un dato. Nada más y nada menos podemos decir las cadenas, ¿no? Las cadenas de oración que están en las redes sociales. Yo a algunas ocasiones caricaturizo con eso y digo, bueno, todavía no me manda invitación Dios a mí. Y cuando las veo circular, y cuando veo circular una petición en concreto, una expresión directa a Dios, yo realmente me pregunto si la persona está creyendo que Dios lo lee. Y si no lo publicara, ¿qué pasaría? Y cuando no teníamos acceso a las redes sociales, ¿qué hacíamos con eso? Entonces sigue siendo el mismo elemento de deseo de vincularse con lo trascendente. Y se expresa a través de Facebook, a través de WhatsApp, no sé, de muchísimas otras formas. Eso que veo en un adulto lo veo en un adolescente. La diferencia es que el adolescente puede soltarlo con mayor facilidad. Excelente. Estamos sobre tiempo, siempre estamos a esta cuestión de Dios, los dioses Cronos, sí nos persigue. Entonces, ahí sí se quedan muchas preguntas. Se presentan muchas preguntas. Algo con lo que quieras cerrar hoy, Claudia, que es un gustazo, esperamos que regreses en otra ocasión. Algo con lo que quisieras cerrar este programa. Sí, voy a juntar el elemento de lo femenino. Para mí sí es una riqueza decir que un aporte que tiene lo femenino para la vida espiritual es la capacidad de proponer una experiencia de Dios distinta, una experiencia de Dios que nos haga saborear, que nos haga disfrutar y no solo repetir. No estoy peleada con la repetición, ni con el rezo, ni con el ritual. Me parece que esos tendrían que permanecer, pero con sentido. Y lo femenino tiene muchísimo que aportarnos para ello, para una propuesta de vida espiritual, para una propuesta de organización eclesial, para una propuesta de relación institucional. Lo femenino nos da muchísimos elementos que finalmente podemos decir se asocian a la vida, al ir generando vida, seguir dando vida dentro de los diferentes espacios donde nos movemos. Muchas gracias, Claudia. Un placer, como Muchísimas siempre. gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí, venir, compartir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Se me fue rapidísimo el tiempo. Se nos fue a todos, gracias. Claudia, Paulina, Darío, Arturo, Sandra en los controles y vuestras creencias religiosas.
En La Exquisita Ignorancia, recuerden, pues los invitamos a seguir conversando en este espacio el próximo miércoles, a esta misma hora de 7 a 8. Y pues nada, que hasta la próxima, aquí nos encontramos. Recuerden, estamos este mes tratando lo femenino y lo religioso. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. El programa de creencias religiosas concluye por hoy. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Este programa fue producido en colaboración por el Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y el Programa de Diálogo Fe y Cultura del Centro Universitario Ignaciano del ITESO. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.